Entonces nos quedamos en los aspectos generales de la patogénesis bacteriana, que básicamente eran conceptos, ¿verdad? Algunos conceptos y algunas generalidades de cómo es que las bacterias producen enfermedades. Habíamos visto que pues no, que va a depender de varios factores, es multifactorial el hecho de que nos enfermemos por una infección bacteriana, que va a depender de nuestro estado de inmunocompetencia, pero también va a depender de nuestro sistema inmune, de la cantidad de bacterias con la que nosotros nos infectemos y también de la naturaleza de las especies, ¿verdad? ¿Qué tantos factores de virulencia tenga esa bacteria? Vimos también lo que era la transmisión, que básicamente son las diferentes rutas por las cuales nosotros nos podemos infectar de una bacteria. Vimos también lo que era la adherencia, que básicamente implicaba una interacción físico-química entre componentes de las bacterias que se llaman adhesinas y ciertos receptores que se encuentran en nuestro cuerpo. También habíamos visto otros conceptos como el de penetración y diseminación. Cuando hablamos de penetración, cuando básicamente la barrera celular de la mucosa es atravesada para que esta bacteria pueda llegar directamente hacia los tejidos, o ya sea el tejido conjuntivo o hacia los distintos órganos, ¿verdad? Y la diseminación se refiere a cuando estas bacterias pueden atravesar por el torrente sanguíneo para viajar de un tejido a otro tejido o bien de un órgano a otro órgano, ¿vale? También habíamos visto que el daño que puede ocurrir en los tejidos puede ser por exotoxinas y por endotoxinas, ¿verdad? Que las exotoxinas básicamente las vamos a clasificar a aquellas que actúan sobre la matriz extracelular del tejido conjuntivo, aquellas que tienen un componente A y un componente B, y aquellas que causan daño a las membranas, ¿verdad? Entonces habíamos visto algunos ejemplos, por ejemplo, las que actúan extracelularmente pueden ser proteasas, colagenasas y aluronidasas. Las toxinas AB, pueden ser aquellas que son exotocinas, que tienen función ADP ribosinadora. También pueden ser toxinas que actúan sobre el RNA ribosomal 28S, como la toxina Shiga, que vamos a ver más adelante, y otras que básicamente no sabemos exactamente dónde actúan, ¿verdad? Como la toxina botulínica. Y de las toxinas que dañan a la membrana, pues básicamente van a ser aquellas que pueden digerir componentes de ellas como los fosfolípidos. Y aparte de las exotoxinas que eran liberadas por las bacterias hacia el medio ambiente para poder facilitarles el proceso de colonización y de infección, tenemos a las endotoxinas. Las endotoxinas generalmente son parte de la estructura de las bacterias que por su naturaleza van a desencadenar una respuesta inmunoinflamatoria exacerbada, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nos puede causar daño. El ejemplo clásico de endotoxina es el LPS, un componente del lipoposlisacárido que solamente se encuentra en las bacterias gram negativas, ¿verdad? Entonces, el dato sobre las endotoxinas nos dice que alrededor de 200.000 pacientes desarrollarán septicemia por bacterias gram negativas cada año. Y de estas, alrededor del 25 al 40% morirán por un choque séptico. Más adelante vamos a ver las características del choque séptico, pero básicamente es una respuesta de nuestro cuerpo ante un proceso de una respuesta inflamatoria hacia componentes de bacterias gram negativas, particularmente el lípido A de los lipopolisacáridos. Dentro de las características del choque séptico, esto va a involucrar hipotensión, coagulación intravascular y fiebre, la cual es frecuentemente fatal, ¿verdad? Son fiebres de 40 a 42 grados que genera una falla sistémica masiva, que incluye pérdida de oxigenación de los tejidos sensibles, tales como el cerebro. No hay una terapia efectiva para revertir la actividad tóxica del lípido A o el peptidoglucano, que es justamente lo que nos desencadena el choque séptico. Sin embargo, el tratamiento antibiótico para la bacteria específica que está ocasionando el daño, pues también se utiliza para poder prevenir el choque séptico. Sin embargo, ya que tenemos el choque séptico, pues no hay nada que podemos hacer, ¿verdad? Y en casi el 50% de los casos, el paciente se muere.
Entonces, aquí nos dice que las endotoxinas son disipadores o iniciadores no específicos de la inflamación y que estas son componentes tóxicos de la membrana y de la pared de la célula bacteriana. La endotoxina clásica y la más potente es precisamente el lipopolisacárido. Ahora, muchas veces lo que nos causa daño o incluso muerte en una infección bacteriana, una infección parasitaria, una infección viral, es nuestra propia respuesta inmune. El tejido infectado a veces actúa solamente como un inocente observador y le aparece una inmunopatología, ¿verdad? Hay veces que nuestro tejido es colonizado por unas bacterias y sin deberla ni temerla, en la intención de nuestro sistema inmune matar las bacterias, pues el tejido sufre un daño colateral que a veces puede llevar a incluso la pérdida de función de ese tejido, ¿verdad? Por ejemplo, el riñón, en el caso de una infección por vías urinarias que pasó a la vejiga, después pasa hacia el riñón. Muchas veces la respuesta inmune que se monta ahí es justamente lo que puede ocasionar un daño renal, ¿vale? Entonces, esto puede ocurrir tanto en las infecciones agudas como en las infecciones crónicas. La sobreestimulación de la producción de citocinas, la activación del complemento por las endotoxinas, puede causar daño tisular en ausencia de respuesta inmune. Cuando constantemente se están activando citocinas proinflamatorias y esto lleva a la activación también del complemento. Esto puede causar daño directamente en las células, ¿verdad? También los antígenos generados, que son liberados por los microorganismos que están vivos, van a incrementar la cantidad de anticuerpos de la respuesta humoral y por lo tanto la respuesta mediada por células. Y esto resultará en una inmunopatología crónica, como muchas de las enfermedades que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Uno de los ejemplos más clásicos de bacterias o de infecciones bacterianas que pueden generar una infección crónica y una inmunopatología crónica, pues es el caso de Treponema pallidum que causa a la sífilis. También hay muchos antígenos que no se degradan eficientemente, por ejemplo, el polisacárido neumococal y la pared celular de los estreptococos del grupo A. Y estos pueden mantener una inmunopatología en ausencia de agentes vivos persistentes. Básicamente, hay antígenos de ciertos patógenos que aun cuando ya los patógenos están muertos, si estos antígenos continúan en la sangre, pueden seguir desencadenando una respuesta inmunopatológica. E incluso muchas veces esta respuesta inmunopatológica puede generar enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Entonces, esto se conoce como reacción cruzada, cuando los antígenos procedentes de tejidos del huésped son confundidos con antígenos que se encuentran en la pared celular o que se encuentran en las bacterias y esto pues va a ocasionar una enfermedad autoinmune, ¿verdad? El ejemplo más clásico de esto es la proteína M de Streptococcus pyogenes, la cual presenta una reacción cruzada con los mamíferos y puede generar un tipo de artritis reumatoide. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, simplemente es un pequeño resumen sobre cómo participa el sistema inmune en la resistencia a la infección. Aquí habla de parásitos, pero básicamente se refiere a microorganismos, principalmente bacterias, extracelulares o intracelulares, ¿sale? Cuando son microorganismos extracelulares, la principal vía de la respuesta inmune para poder atacarlos van a ser los anticuerpos, ¿verdad? Los anticuerpos van a causar lisis del microorganismo y opsonización del mismo para después que estos sean ingeridos por fagocitosis. Y pues mediante esta manera son rápidamente eliminados. Mientras que los microorganismos intracelulares van a ser eliminados por inmunidad mediada por células, ¿verdad? Principalmente linfocitos T citotóxicos. Las exotoxinas pueden ser neutralizadas por antitoxinas. Estas se pueden inducir utilizando vacunas basadas en toxoides, por ejemplo, el toxoide tetánico. A todos nosotros nos vacunaron contra tétanos y contra difteria y nos pusieron, bueno, espero que a todos nos hayan vacunado, nos pusieron el toxoide tetánico
y el toxoide de la difteria, ¿vale? Entonces, cuando a nosotros nos ataque las bacterias como Clostridium tetani, cuando libere su toxina, pues en teoría no nos va a hacer nada porque nosotros tenemos a el toxoide, el cual o nos administraron el toxoide y por lo tanto se va a generar una antitoxina y una respuesta ante esta toxina, ¿vale? Hay otros microorganismos que como mecanismo de defensa, pues tienen proteasas que van a degradar a los anticuerpos. Entonces, microorganismos pueden producir, perdón, proteasas contra IgA y dentro de los microorganismos que tienen proteasas contra IgA se incluyen Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis, ¿verdad? Entonces, pues esto le va a ayudar a sobrevivir sobre las superficies externas. Recuerden que la IgA generalmente es una inmunoglobulina que se encuentra en las secreciones. Algunos microorganismos de interés médico, básicamente los que vamos a ver. De hecho, creo que son más los que vamos a ver. Van a incluir cocos gram negativos como Neisseria, cocos gram positivos anaerobios facultativos como Streptococcus y Staphylococcus, algunas espiroquetas como Treponema, Borrelia y Leptospira, algunos cocos anaerobios gram positivos como Peptococcus y Peptostreptococcus, los cuales pues no los vamos a ver detalladamente. Algunos espirilos gram negativos como Campylobacter y Helicobacter, algunos bacilos gram positivos formadores de endoesporas, como los del género Bacillus y los del género Clostridium. También bacilos aerobios gram negativos como Pseudomonas, Bordetella y Francisella. Y algunos bacilos aerobios esporógenos, o sea que forman esporas gram positivos, donde vamos a ver principalmente a Listeria y a Erysipelotrix. Bacilos aerobios facultativos gram negativos. Esto va a incluir a la primer familia que vamos a ver que es de los primeros causantes de diarreas, que se llaman enterobacterias. Enterobacteriaceae o enterobacterias va a incluir dentro de esta familia a las especies Escherichia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Enterobacter, Proteus, Serratia y Edwardiella. También va a incluir a otros como los Vibrio, Haemophilus, Pasteurella, Legionelloidea como Legionella y Lactoquia, ¿vale? Algunos hongos, actinomicetos y microorganismos relacionados pueden ser Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia y Actomyces. Bacilos anaerobios gram negativos como bacteroides y bacterias gram negativas de crecimiento fastidioso como Brucella, Rochinelmea, Bartonella, Clamidia, Rickettsia y Mycoplasma, ¿verdad? Estas bacterias pues tienen características un poquito diferentes a las bacterias convencionales y por eso es bien difícil hacerlas crecer en medio de cultivo y por eso nos mencionan que son de crecimiento fastidioso. Otras son bacterias bastante complejas que incluso ya rayan también en el comportamiento de ciertos hongos, por ejemplo, Mycobacterium, que es el agente causal de la tuberculosis y de la lepra, pues es una bacteria que tiene una membrana bastante distinta a las de las otras bacterias y su membrana va a ser más parecida a la de los hongos, ¿verdad? Por eso estas bacterias, pues generalmente también se les conoce como ácido alcohol resistentes. Ahora, hablando de toxinas, con eso vamos a terminar. Vamos a ver las características de algunas de las toxinas, ¿verdad? Ahora, cabe mencionar que cada una de estas toxinas las vamos a ver cuando nosotros veamos a las diferentes bacterias. Una de las toxinas más peligrosas es la toxina del edema y toxina letal, que es producida por el Bacillus anthracis y produce una enfermedad que se llama anthrax. Dentro de las características de esta toxina es particularmente que la toxina del edema forma un complejo antígeno protector con el factor edema.
y la toxina letal pues forma un complejo antígeno protector y a este se le conoce como factor letal, ¿vale? Entonces, hay algunas cosas que sabemos sobre el mecanismo de acción de estas toxinas y hay veces que no sabemos exactamente qué es lo que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, la toxina botulínica produce botulismo y es liberada por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Entonces, sabemos de que esta toxina bloquea la liberación de la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan para qué sirve la acetilcolina. Sirve para la contracción muscular. Entonces, cuando se bloquea la liberación de la acetilcolina, entonces, pues básicamente hay, quedan como calcetín los individuos, porque pues no hay, se pierde incluso hasta el tono muscular, ¿verdad? Esta toxina botulínica en dosis más bajas pues también se utiliza para la parte cosmética y se llama Botox. La enterotoxina es producida por Clostridium difficile en una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa y de esta no sabemos exactamente cuál es su mecanismo de acción. La toxina alfa hialuronidasa y la enterotoxina son producidas por Clostridium perfringens. La toxina alfa hialuronidasa causa la gangrena gaseosa, mientras que la enterotoxina pues causa envenenamiento alimentario, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros sabemos es que esta toxina es una lecitinasa y también una fosfolipasa. Básicamente va a romper a los fosfolípidos, particularmente los fosfolípidos de lecitina. La toxina tetanospasmina es producida por Clostridium tetani y nos genera una enfermedad que se llama tétanos, ¿sale? Entonces, el tétanos, en el tétanos particularmente, se bloquea la acción de ciertas neuronas inhibidoras y si se inhibe el inhibidor, ¿qué va a pasar con la contracción muscular? Pues va a tener una contracción permanente, ¿verdad? No sé si lo vimos en músculo esquelético, pero los epistóstonos, que son característicos del tétanos, son contracciones tan severas que incluso pueden romperle la espalda a un paciente con tétanos. La toxina diftérica es producida por Corynebacterium diphtheriae y produce una enfermedad que se llama difteria. La difteria es el tipo característico, bueno, la toxina diftérica es el tipo de toxina característica que inhibe la ADP ribosilación del factor de elongación 2, el EF2, que ayuda a la elongación en el proceso de síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, si para la síntesis de proteínas, va a generar apoptosis en las células, las cuales internalicen a esta toxina. Escherichia coli puede liberar varias toxinas, la toxina termolábil, que es que nos causa la diarrea, particularmente cuando la cepa de E. coli es E. coli enterotóxica y esta va a activar a la adenilato ciclasa. También libera toxinas termoestables y la verotoxina, que es la que produce la colitis hemorrágica, ¿verdad? La verotoxina es parecida a la toxina Shiga, que también vamos a ver más adelante. Pseudomonas aeruginosa va a liberar a la exotoxina A, que básicamente va a generar una gran cantidad de enfermedades dependiendo de la inmunosupresión que tenga el huésped. Esta toxina va a inhibir al factor de elongación 2 y por lo tanto va a inhibir la síntesis de proteínas. Entonces, dependiendo de las células en las cuales se inhiba la síntesis de proteínas, es la enfermedad que puede causar Pseudomonas aeruginosa. Staphylococcus aureus también es una bacteria bastante común que, sin embargo, cuando tiene la capacidad de liberar toxinas y nosotros somos pacientes inmunosuprimidos, pues sí nos puede causar daño, ¿verdad? Dentro de las toxinas que libera está la toxinas alfa-gamma leucocidina, que causa enfermedad en infecciones oportunistas, una toxina del choque tóxico, una endotoxina que puede causar choque tóxico, enterotoxina que puede causar envenenamiento alimentario, la exfoliatina
que puede causar el síndrome de la piel escaldada, ¿verdad? Cabe mencionar que la gran mayoría de estas enfermedades causadas por Staphylococcus aureus ocurren en pacientes inmunosuprimidos, ¿verdad? Porque nosotros, pues en teoría, tenemos Staphylococcus aureus en nuestra piel como parte de nuestra microbiota y no nos puede causar ningún daño mientras nuestro sistema inmune esté funcionando adecuadamente. Streptococcus piógenes puede liberar a una toxina que se llama toxina eritrogénica o pirogénica, la cual puede causar choque tóxico o fiebre escarlatina. La fiebre escarlatina era una causa común de muerte hace algunos años. Bueno, cuando digo hace algunos años me refiero a hace 200, 300 años antes de que existieran los antibióticos. Y de fiebre escarlatina, pues morían una gran cantidad de gente. La fiebre escarlatina era causada por Streptococcus pyogenes y particularmente por su toxina eritrogénica. La toxina de Shiga, que es liberada por varias especies del género Shigella. Aquí solamente mencionan a Shigella dysenteriae. Sin embargo, hay 4 especies de Shigella y todas pueden causar disentería porque todas tienen la capacidad de liberar a la toxina Shiga. Esto nos va a ocasionar una enfermedad que se llama disentería basilar. La disentería básicamente son heces con sangre. Sin embargo, esta puede ser por bacilos como Shigella, pero también hay algunos otros microorganismos, como por ejemplo las amibas, que también pueden causar disentería, ¿verdad? El mecanismo de acción de la toxina Shiga es inhibir la síntesis de proteínas degradando a RNA ribosomal 28S. Entonces, si el RNA ribosomal 28S, que es parte del ribosoma, es degradado, se impide la síntesis de proteínas y la célula que sea blanco de la toxina Shiga, pues inmediatamente se va a ir a apoptosis, ¿verdad? Generalmente estas células son células caliciformes o células epiteliales y por eso es que cuando se rompen estas células se libera el moco y se rompen vasos sanguíneos y se libera la sangre hacia las heces generándonos disentería. Y una de las toxinas más temidas que es el colerágeno o toxina colérica, la cual es liberada por un microorganismo que se llama Vibrio cholerae y la cual nos va a generar una enfermedad que se llama cólera, ¿vale? Entonces, en esta enfermedad se activa la adenilato ciclasa mediante una ribosilación de ADP y hay un cambio en el funcionamiento de las bombas, particularmente la bomba sodio-potasio, y se libera una gran cantidad de sodio hacia la luz intestinal. Y si se libera sodio, ¿quién lo va a acompañar? Pues el agua, ¿verdad? Entonces, en el caso de una infección por cólera, tenemos diarreas tan severas que pueden matar de deshidratación a un niño en 4 a 8 horas, ¿verdad? Por eso, en una infección con cólera, la diarrea es súper abundante y generalmente es de vital importancia la rehidratación. De hecho, en los 90 hubo en Acapulco, en las costas de Guerrero, en las costas de Oaxaca, una epidemia de cólera. Murieron varios niños, se formaron muchos otros más, y de ahí nació el Vida Suero Oral, ¿vale? Que ahora lo encuentran o lo regalan en los centros de salud para, pues, contrarrestar la deshidratación ocasionada por este tipo de enfermedades. El cólera, pues ya no hay tantos casos. Más adelante van a ver que es una enfermedad de vigilancia epidemiológica. Si nosotros encontramos un caso de cólera, pues es importante que lo serotipifiquemos, que mandemos una muestra para que se serotipifique, se vea qué tipo de serotipo es el cólera que está causando esa enfermedad y que se tomen las medidas epidemiológicas necesarias para que no se desate una epidemia de cólera en nuestra región, ¿verdad? Entonces, no, el cólera, generalmente, bueno, la bacteria que produce el cólera generalmente vive en pHs básicos, por eso es más frecuente que se encuentre en el agua de mar. Por lo tanto, los lugares costeros y los climas tropicales van a ser los más susceptibles a que haya una epidemia de cólera, ¿vale? Permítanme un minuto, tengo la garganta destrozada, entonces voy a tomar algo de agua y ahorita continúo con la clase.
Muy bien. Entonces, ya que conocemos un poquito de mecanismos de patogenicidad de las bacterias, ahora sí, ya vamos a iniciar con las bacterias que causan enfermedades, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con las enterobacterias. El prefijo griego entero se refiere a intestino. Entonces, básicamente, las bacterias es una familia que se integró por bacilos gram negativos que tenían como patrón en común que infectaban al intestino, ¿verdad? Sin embargo, estas bacterias pues, fueron cambiando y ahora no solamente invaden el intestino, sin embargo, por tradición, porque inicialmente generaban enfermedades intestinales, fue que se les llamó enterobacteria. ¿Vale? Entonces, en una buena cantidad de diarreas, no la mayoría, pero sí, una buena cantidad van a ser causadas por bacterias. Diarreas es de las enfermedades que más agentes etiológicos pueden tener. Las diarreas pueden ser causadas por bacterias, particularmente enterobacterias, por virus, por hongos y por parásitos, ¿vale? Y dentro de los parásitos pueden ser causadas por gusanos y pueden ser causados por amibas, ¿verdad? Entonces es algo en lo que más nos vamos a entretener, ya que terminemos de ver virología, micología y parasitología. Vamos a hacer casos clínicos bien interesantes, donde ustedes tienen que determinar cuál es el agente causal, de acuerdo a las características clínicas del paciente, y en función de eso también determinar qué tipo de antibióticos son los que se van a recomendar, ¿verdad? Para eso es importante que ya vayan iniciando su atlas para que, pues al menos, si no lo tienen, si no se lo aprenden de memoria, que tengan una guía de consulta rápida para saber las características más importantes de las diferentes infecciones causadas por los distintos tipos de microorganismos, ya sea bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, ¿vale? ¿Qué horas son? ¿No te veo? 7:55. Bueno, vamos a hablar un poquito de enterobacterias, al menos hasta que termine la clase, aunque pues, ya después continuamos, ¿vale? Ya que estamos encarrerados, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre las enterobacterias. Muy bien, entonces, este grupo de microorganismos va a incluir a varios agentes causales que van a causar infecciones primarias en el tracto gastrointestinal humano, ¿verdad? Por lo tanto, a estas se les refiere como entéricos, ya sin importar o no si causan enfermedades intestinales. Las bacterias que afectan el tracto gastrointestinal incluyen principalmente a diferentes cepas de las siguientes especies: Escherichia coli, del género Salmonella, a Shigella y a Yersinia, ¿vale? También pueden causar otras enfermedades como la enfermedad reumática o el síndrome de Reiter, pero el síndrome de Reiter generalmente está asociado a un tipo de polimorfismo que es el HLA-B27, ¿verdad? Entonces ustedes ya están familiarizados con esto. Ya vimos este complejo mayor de histocompatibilidad y sabemos que todos tenemos diferentes alelos del complejo mayor de histocompatibilidad y que hay algunos de ellos que nos hacen más susceptibles a enfermedades, ¿verdad? Particularmente el haplotipo o el alelo HLA-B27 nos hace más susceptibles al síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter generalmente se da cuando nos expusimos previamente a bacterias como Salmonella, como Shigella o como Yersinia, ¿vale? Hay otros microorganismos que no son miembros de las enterobacterias, incluyendo a Campylobacter y a Clamidia, pero también pueden causar síndrome de Reiter, ¿vale? Y otro primo de Yersinia, que no es Yersinia enterocolítica, Yersinia enterocolítica sí causa enfermedades del tracto gastrointestinal, pero particularmente Yersinia pestis causa la plaga, ¿verdad? Que en su momento mató a millones de personas en Europa y pues fue la causante de que cambiaran mucho de las condiciones higiénicas en las que vivían los europeos a las que actualmente observamos, ¿verdad? Hubo lugares donde
en Europa hace alrededor de 1000 años, donde la peste mató al 100% de su población. Imagínense, se dice que más de la mitad de la población europea en esos años murió de la plaga ocasionada por Yersinia pestis. Y en ese momento ni siquiera sabían que era por una bacteria, ¿verdad? Eso ya se descubrió muchísimos años después. Entonces, pues obviamente, ante ese tipo de catástrofes, ante ese tipo de plagas, pues la población tuvo que cambiar sus hábitos higiénicos, porque como va más adelante vamos a ver, Yersinia pestis es una bacteria que es transmitida por las ratas. También los miembros de esta familia son las causas principales de infecciones oportunistas, dentro de las que se van a incluir septicemia, neumonía, meningitis e infecciones del tracto urinario, ¿vale? Bacterias que pertenecen el género, a la familia de los enterobacterias que causan infecciones oportunistas van a ser aquellas de los géneros Citrobacter, Enterobacter, Escherichia que ya habíamos visto, Hafnia, Morganella, Providencia y Serratia, ¿vale? Entonces, identificar qué bacteria es la que le está causando una enfermedad a un paciente inmunocomprometido es bien complicado, ¿verdad? Y sobre todo, identificar también el antibiótico que se tiene que recetar. Otros microorganismos que causan enfermedades adquiridas en la comunidad de personas aparentemente sanas son, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, que está relacionada con infecciones respiratorias en la comunidad. Cuando una misma comunidad, varios integrantes, se contagian de una misma infección con las mismas características, es entonces cuando hablamos de enfermedades adquiridas en la comunidad. Un ejemplo, no es la única, pero un ejemplo de enfermedad adquirida en la comunidad es la afecciones respiratorias, principalmente neumonía, causada por Klebsiella pneumoniae, que también es una enterobacteria. La enfermedad más común adquirida en la comunidad es la enfermedad infecciosa del tracto urinario ascendente causada por Escherichia coli. La gran mayoría de las infecciones del tracto urinario son ascendentes, a menudo por contaminación fecal, y el principal agente causal es Escherichia coli. Ya el segundo lugar, pues, dependiendo de la bibliografía que lo lean, va a cambiar. Algunos dicen que es Proteus, otros dicen que es Serratia, pero generalmente se asume que Proteus es el segundo lugar en infecciones del tracto urinario. Se dice que son ascendentes porque empiezan con contaminación fecal en la vagina y después van subiendo por las vías urinarias y pueden ascender incluso al riñón. Y no solamente se queda ahí, sino que en algunos casos pueden llegar hasta la sangre y generar septicemia y choque séptico. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las infecciones en las vías urinarias, porque si no se atienden a tiempo o con el antibiótico correcto, y sobre todo si la patogenicidad de esa bacteria es muy alta o la persona está inmunocomprometida, pues pueden llegar hasta los riñones, generando una falla a nivel renal. O incluso pueden llegar también al torrente sanguíneo, pudiendo generar un choque séptico, ¿verdad? Entonces, en el caso de Proteus, es otra infección, otra causa común de infección en el tracto urinario, y el microorganismo produce una enzima que se llama ureasa, la cual va a degradar la urea, produciendo una orina con pH alcalino. Ya más adelante vamos a ver las características, pero generalmente se ponen unas tiras reactivas sobre la orina para ver si hay sedimento, para ver si hay cuerpos cetónicos, para ver si hay sangre, y particularmente si el pH es básico, pues entonces podemos sospechar de Proteus como agente causal de una infección del tracto urinario, ¿verdad? Pero pues ya, les repito, todo esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más estamos viendo generalidades de las enterobacterias, ¿vale? Muy bien, aislamiento e identificación de enterobacterias. Todas las enterobacterias son bacilos, son gram negativos y son anaerobios facultativos, ¿verdad? Pueden sobrevivir en presencia de oxígeno, pero si no hay oxígeno tampoco les molesta porque se pueden adaptar.
Dentro de sus características que nos ayudan a poder distinguirlas en los medios de cultivo, es que son oxidasas negativos, porque van a carecer de una enzima que se llama citocromo oxidasa. Entonces hay una prueba en las pruebas bioquímicas que se llama prueba de citocromo oxidasa y todas las enterobacterias dan negativos a esta prueba de citocromo oxidasa. Son aislados a partir de materia fecal en un agar que contiene un indicador de lactosa y un indicador de pH. Generalmente el aislado para ver las bacterias que nos están generando una infección gastrointestinal, particularmente diarrea, pues la muestra la tomamos de las heces, ¿verdad? Entonces generalmente lo ponemos en un agar como McConkey y vemos si fermentan a la lactosa y también si cambian al pH. La fermentación en lactosa va a ser muy importante para determinar qué bacteria es, porque dentro de todas las enterobacterias, la única que es fermentadora de lactosa es E. coli, mientras que Shigella, Salmonella y Yersinia no van a ser fermentadoras. Shigella es parcialmente fermentadora, particularmente algunas cepas, pero no tan fermentadora como E. coli, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros aislamos una muestra de heces, hacemos un cultivo de bacterias con esto, primero un cultivo general, ya después aislamos a la bacteria más abundante y después lo pasamos a unas pruebas bioquímicas. Tenemos que ver si fermenta la lactosa. Si fermenta la lactosa, pues entonces es E. coli. Si no fermenta la lactosa, puede ser Shigella, Salmonella o Yersinia, ¿verdad? Las cepas no patógenas de Escherichia coli y otras bacterias entéricas lactosa positivas frecuentemente se encuentran en heces normales, debido a que es difícil diferenciarlos en las cepas patógenas de E. coli. Las colonias lactosa negativas con frecuencia son las que se identifican en las heces. Básicamente nos dice que E. coli siempre lo vamos a encontrar.